Buenas noches, que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Siempre es un gozo poder participar de este tiempo en la palabra. Seguimos avanzando en la carta a los Efesios y estamos ya en el capítulo 6. Estuvimos la semana anterior cerrando, ¿verdad? Ese capítulo 5 y hoy vamos a abordar este primer segmento de este capítulo 6, que son los versos del 1 al 9. El tema es la autoridad, es lo que apunta, ¿verdad?, estos versículos como tal. Y yo titulé este mensaje de hoy, este estudio, La dinámica de autoridad en el reino. Porque la autoridad exige una dinámica, ¿verdad?, de interacción entre las personas, tanto el que ejerce la autoridad como el que se somete a ella. Y es importante que tengamos claro cuál es la dinámica de la autoridad según el reino de Dios. Porque no podemos basarnos en la dinámica de autoridad terrenal que está tan distorsionada. Vemos abusos de parte de los líderes, ¿verdad? Vemos también desenfrenos y falta de sujeción de parte de los subordinados. Y es importante que nosotros como pueblo de Dios reflejemos la dinámica correcta en cuanto a autoridad, pero conforme al reino de Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles donde las nuevas generaciones, ¿verdad?, los jóvenes y hasta los niños, les cuesta, ¿verdad?, este principio de lo que es la autoridad, de someterse, de sujetarse a las autoridades. Hoy en día vemos ejemplos tan trágicos, ¿verdad?, de hijos que no tienen ningún respeto por sus padres, que no tienen ningún sometimiento ni respeto por ninguna autoridad, y eso es peligroso. Entonces, vamos a ir avanzando en este tema. Permítame primero mencionar una definición de lo que es autoridad según el diccionario. Autoridad es la facultad que tiene alguien para gobernar o ejercer mando sobre otra persona de un rango menor. Repito, autoridad es la facultad que tiene alguien para gobernar o ejercer mando sobre otra persona de un rango menor. Es el derecho a ser obedecido por otros, dice. Es el derecho de ser obedecido por otros. Autoridad, entonces, es una figura de poder. Cuando hablamos de autoridad, hablamos de una figura de poder. En Proverbios 11, en el versículo 14, la Biblia dice que sin un liderazgo sabio, la nación fracasa. Sin un liderazgo sabio, la nación fracasa. Entonces, desde la Biblia tenemos un concepto de autoridad que a la vez nos expresa que la autoridad es necesaria. Es necesaria, y entonces es muy importante que tengamos claro esa dinámica, cómo se interactúa, ¿verdad? Cómo se vive esa experiencia que gira en torno a la autoridad, cómo funciona, cuál es el deseo de Dios de nuestra parte en cuanto a esa dinámica de autoridad. Efesios capítulo 6, observe conmigo el verso 1 primeramente. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En esta dinámica de autoridad que está considerando el apóstol Pablo aquí en este capítulo 6, él va a hablar de los padres y los hijos, él va a hablar de los jefes, ¿verdad? Y aquellos siervos, servidores. Él lo va a mencionar desde un concepto de amos, ¿verdad? Que era lo que culturalmente se estaba dando en el momento, que todavía en esa época en que está siendo escrita esta carta, ¿verdad? Había una dinámica de esclavitud todavía. Entonces había amos, habían esclavos, y la gente que está llegando a Cristo tiene también dueños. Muchos de ellos son esclavos, tienen amos, señores sobre ellos que dictan autoridad. Entonces, Pablo considera oportuno en esa dinámica de autoridad conforme al reino de Dios incluir estas figuras de autoridad tan importantes, tan esenciales como son los padres y como lo son los amos terrenales. En el primer verso va a hablar a los hijos y directamente dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice: obedeced en el Señor.
Porque en primer lugar quiero mencionar que la autoridad tiene un origen. La autoridad tiene un origen. No se puede vivir una dinámica de autoridad sin reconocer que la autoridad tiene un origen divino. Esta dinámica de interacción entre un líder, entre un señor, entre un padre o entre un amo, esto tiene un origen que es Dios mismo. La autoridad en sí misma tiene un origen que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la máxima autoridad. Dios es la figura de poder, la autoridad máxima. Y Él, a partir de Él, toda autoridad debe de ejercerse. A partir de Él, siendo Él lo primero. Entonces, para los que anotan, en la dinámica de autoridad en el reino de Dios, número uno, la autoridad tiene un origen. Y ese origen es el Señor. En el Señor, dice el apóstol Pablo. Esa frase, obedecer en el Señor, expresa no solo sujeción a los padres, ¿verdad? Como le está diciendo a los hijos, no solo obediencia, sino que cuando recalca en el Señor, está enfatizando la sujeción a Dios, al Señor. Él es la máxima autoridad, por encima de los padres, por encima de un presidente, por encima de un jefe, de un patrono, de un presidente, de una autoridad policíaca. La máxima autoridad es el Señor. Y precisamente entonces es según Dios y según el modelo del Señor que debemos nosotros ejercer y entrar en esa dinámica de autoridad. Repito, la sujeción se expresa en Él, en el Señor, perdón, la sujeción, la autoridad, y es según el modelo que Él mismo ha establecido. Filipenses capítulo 2 nos da confirmación de esto que estoy diciendo. Un texto muy conocido, Filipenses 2, voy a empezar leyendo el verso 5. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces aquí está diciendo el apóstol que también ustedes reflejen, evidencien lo mismo que hizo Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué sintió? ¿Qué actitud? Verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo Jesús, siendo autoridad, siendo Dios, ¿verdad? Se despoja a sí mismo y viene y toma forma de siervo, forma de hombre, forma de servidor. Él mismo lo dijo en alguna oportunidad, ¿verdad? Yo no he venido a ser servido, vine a servir. Entonces nosotros tenemos que entrar en esa dinámica de autoridad conforme al modelo de Cristo, porque la autoridad tiene un origen y ese es nuestro Dios. Jesús, dice el verso 6, no estimó como que aferrarse el ser igual a Dios, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, dice el 7, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque el mismo Jesús, nuestro modelo a seguir, siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, se somete a la autoridad del Padre y en obediencia a la voluntad del Padre, entrega su vida en la cruz, ¿verdad? Porque Él está sujeto a la autoridad del Padre. Lo podemos leer en los evangelios, en el evangelio de Juan, en Mateo, en muchos lugares habla, ¿verdad?, de cómo Jesús se sometía a la voluntad del Padre. Pero dice el 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La autoridad tiene un origen que es Dios. La autoridad máxima es Dios y Cristo Jesús como tal, como rey que es, ¿verdad? Él es el que tiene el nombre sobre todo nombre. Es decir, Él es la máxima autoridad de todo, de todos. La máxima autoridad, el nombre sobre todo nombre, dice el 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, se sometan a Él, ¿verdad?, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa palabra Señor es dueño,
que Jesucristo es mi dueño para gloria de Dios Padre. Así es que la autoridad tiene un origen que es Dios. Y según el modelo, el ejemplo de Cristo es que nosotros tenemos que reflejar esa dinámica de autoridad. Si Cristo, siendo hijo de Dios, se sometió al Padre y por eso le fue honrado, ¿verdad? Reconocido y dado por su obediencia, por su fidelidad, el nombre que es sobre todo nombre. Ahora nosotros nos sometemos a ese nombre que es sobre todo nombre, a esa autoridad suprema que es Jesucristo, porque Él es nuestro dueño, porque Él es nuestro Señor y a Él obedecemos. Volviendo a Efesios 6, entonces dice el verso 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. La autoridad, ¿verdad? Tiene esa dinámica en la cual se exige una obediencia. Y dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque la dinámica de autoridad en el reino primero tiene un origen y tiene una demanda, ¿verdad?, de sometimiento a Dios como máxima autoridad. Pero en segundo lugar, la autoridad también demanda honra de nuestra parte. La autoridad demanda honra de nuestra parte. Y aquí Pablo le dice a los hijos, hijos, ustedes tienen que honrar la autoridad que Dios puso sobre sus vidas, que son sus padres. Esta palabra honrar viene del hebreo kabad, que literalmente significa dar más peso, estimar más, respetar más, valorar más. Porque recuerde que lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo cuando habla de honra a los padres, ¿verdad? Y del mandamiento, es apelar al Antiguo Testamento, es apelar al Éxodo, ¿verdad? Cuando allá en los mandamientos nos dice esto de honrar a nuestros padres. Bueno, esa palabrita en el idioma original es kabad, que literalmente significa dar peso, respetar más, estimar más, valorar más. En la dinámica de autoridad en el reino, los hijos tienen que estimar más a sus padres que a cualquier otra persona, valorar más a sus padres que cualquier otra persona, que a los amigos, que a la novia, que a cualquier persona, que a algún miembro, ¿verdad? De famoso, alguna celebridad, algún deportista, no, la honra que Dios demanda de los hijos. La autoridad demanda una honra de nuestra parte y dice a los hijos, honren a sus padres. Y honrar es valorarlos más, estimarlos más, respetarlos más que a cualquier otra persona. Kabad, interesantemente, también siguiendo con la gramática, esta palabra kabad viene de la raíz hebrea, ¿verdad? Que es kabod. Y para los que tienen alguna cercanía con el idioma, habrán escuchado alguna vez posiblemente que kabod es la representación de la gloria de Dios. Kabod es la gloria de Dios. Entonces, en alguna manera me parece a mí que Dios cuando dice honren y utiliza esa palabra kabod, de esa raíz kabod, está diciendo que ese respeto que nosotros tenemos hacia Él, que ese sometimiento que tenemos hacia Él, que ese esfuerzo con el cual le obedecemos y le honramos a Él, que esa estima en que tenemos a Dios, de alguna manera la reflejemos hacia nuestros padres, en el buen sentido de la palabra. No estamos hablando de idolatrarles, por supuesto que no, pero sí que reflejemos hacia ellos, no una adoración, no, pero sí una estimación de valor. Así como nosotros valoramos que Dios es incomparable, es bendición, es vida, es maravilloso. Bueno, nosotros los hijos debemos de honrar a nuestros padres como algo estimable, como algo de gran valor, como lo que son personas que merecen ese honor, que merecen ese reconocimiento, que merecen ese lugar de respeto, de reverencia de nuestra parte hacia ellos. Eso es muy importante. Lamentablemente hay hijos que se avergüenzan de sus padres, porque tal vez sus padres no hablan bien,
porque tal vez sus padres visten extraño en comparación a ellos, ¿verdad? Son de otra época, porque tal vez no saben usar la tecnología, porque tal vez sus padres, no sé, hacen bromas pasadas, ¿verdad? De moda ya, chistes viejos y a veces los hijos les da pena, se avergüenzan de sus padres, cuando más bien la escritura dice, honrelos, téngalos en un lugar de respeto, téngalos en un lugar de estima. Si usted dice que me estima a mí, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el Señor, de alguna manera entonces refleje eso también hacia sus padres. Si usted ha aprendido a honrar a Dios, si usted ha aprendido a respetar a Dios, a valorar lo importante que es nuestra vida con Dios, también debemos aprender a valorar lo maravilloso que es tener a nuestros padres con vida. Miren, muchas personas desearían retroceder unos cuantos meses, unos cuantos años en el tiempo para poder abrazar nuevamente a su padre, a su madre, que ya han partido con el Señor. Muchos desearían tenerlos vivos. Muchos en este momento dicen, ay, yo hubiera hecho esto por ella, hubiera hecho esto por él. Pero ya no están. Entonces nosotros que los tenemos con vida, honrémosles, amémosles, démosles esa estima mayor que a cualquier otra persona. Démosles ese honor mayor que a cualquier otra persona, porque son nuestros padres y son la autoridad puesta por Dios sobre nosotros. En primer lugar, ahí están ellos. Ahí están ellos. Ahí los puso Dios como autoridad nuestra. Por supuesto, el Señor, nombre sobre todo nombre, máxima autoridad. Pero también nuestros padres como autoridad nuestra. Y aunque crezcamos, ellos siguen mereciendo honra. Y aunque ya nos vamos haciendo viejos y ellos también siguen mereciendo honra, honra, obediencia. Y déjeme decirle, aquí hacer un paréntesis. Honra también tiene que ver con el ámbito de lo económico. Lo he dicho en otras oportunidades. Honrar a los padres no solamente es decirles cosas bonitas o mandarles un mensaje ahí de vez en cuando por WhatsApp, no. Honrar a los padres también exige una presencia de apoyo de nuestra parte hasta donde nos sea posible. No nos debe doler nunca, hijos, nunca, bendecir a nuestros padres económicamente, apoyarlos si están en alguna necesidad, porque ellos lo han dado todo por nosotros. Lo que hoy somos en realidad, se lo debemos al esfuerzo de ellos y tenemos que ser agradecidos y tenemos que también honrarles económicamente. Primera de Timoteo 5:4. Primera de Timoteo 5:4. Dice la escritura. Gloria sea al Señor. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Oiga qué tremendo. Aprendan estos primero, dice, a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Ahora que se acerca el fin de año, ¿verdad? Muchas veces nos vemos en el compromiso de que hay un amigo secreto, ¿verdad? Tal vez en la oficina, en el lugar de trabajo. Entonces, y nos sale el jefe o nos sale algún compañero. Entonces decimos, bueno, tengo que quedar bien con él. No puedo darle cualquier cochinadilla. Y entonces nos esforzamos para buscar un regalo bien agradable, bien bonito. Y a veces decimos, mis papás ahí están siempre, entonces no tengo que darles nada. Yo le animo a que a través también de lo material mostremos la honra a ellos. No solo por un regalo de Navidad, me estoy refiriendo a que si está en lo posible y ellos necesitan de ti y de mí, les brindemos nuestro apoyo. Pero también que sea ya una costumbre de nosotros siempre sacar, ¿verdad? Algún tipo de dinero para ellos constantemente, ¿verdad? Donde podamos decir, tome, esto que te gusta, vaya, cómpreselo, o si podemos ayudar, ¿verdad? Llevándoles a hacer sus mandados, alguna cosa, ¿verdad? Yo ando ahí con el carro y yo a mi mamá y la acompaño si tiene una cita, si tiene que ir a algún lugar, y no me duele para nada hacer eso. ¿Por qué? Porque yo sé que ellos han sido así, han sembrado eso en nosotros, ¿verdad?
Entonces, cuando requieran ellos de algún apoyo, si está a nuestro alcance, qué bueno poder decir, déjame bendecirte, papá, con este dinero, déjame bendecirte, mamá, con este pequeño dinero, o con este regalo, o con esto que te gusta comer, en fin, estar ahí también económicamente, eh, sobre todo cuando llega ese momento, ¿verdad? Donde muchas veces ya los ancianos quedan abandonados, ¿verdad? Y no tienen quien cuide de ellos. Bueno, que nosotros como hijos podamos responder también, no como una carga, sino como parte de la honra que damos. Entonces, la autoridad tiene un origen que es Dios. Jesús es la máxima autoridad, pero también la autoridad demanda honra de nuestra parte. Cuando hablamos de autoridad, estamos hablando de honrar a la autoridad como tal, ¿verdad? Se nos demanda honra, en este caso, hacia nuestros padres. Y honrarles es tenerles como lo primero, la estima más grande, el más valor, y apoyarles en todo lo que podamos, ¿verdad? Con un buen trato de amor, de respeto y económicamente si es posible. Ahora, volviendo a Efesios 6, dice el verso 3. El 2, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque la autoridad produce beneficios. En tercer lugar, la autoridad produce beneficios. Las autoridades justas agradan al Señor, entonces reciben bendición del Señor. Pero la autoridad también produce beneficio a quién? A los que se someten a ellas. Serán recompensados. Vea lo que dice el verso 5. Siervos, ya no hablando de padres, sino ahora de siervos hacia sus amos, que podríamos trasladarlo al presente y hablar de empleados hacia sus jefes, ¿verdad? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Entonces lo que está diciendo es que la autoridad produce bendición, produce beneficios, produce recompensa. Los hijos que honran a los padres son bendecidos, recompensados con larga vida y con que las cosas les vayan bien. Cuando yo veo gente que está muy ancianita, ¿verdad? Yo digo, debió haber honrado mucho a sus padres. Cuando yo veo gente que todo les va saliendo muy bien, bueno, posiblemente sea que han aprendido este principio de autoridad y se han sometido a las autoridades y están cosechando, ¿verdad? La retribución de ese sometimiento. Eh, los siervos que se someten a los amos, dice el Señor, acabamos de leerlo, ¿verdad? Van a recibir recompensa conforme a lo que hicieron. Entonces, esos beneficios van a llegar. En el reino, cuando nos sometemos a la autoridad terrenal, nos cuenta como si sirviéramos directamente a Dios. Oiga, qué tremendo. Dice, aquí acabamos de leerlo, ¿verdad? Como dice el 6, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. ¿Por qué? Porque cuando nosotros servimos, cuando nosotros nos sometemos a las autoridades terrenales, estamos obedeciendo ese principio de autoridad que Dios mismo diseñó y entonces es, ¿verdad? Indirectamente como que le estamos obedeciendo a Él mismo. Y sabemos que obedecer al Señor siempre trae bendición, bendición. Entonces, en el reino de Dios, en la dinámica de autoridad del reino, cuando nos sometemos a la autoridad terrenal, nos cuenta como si sirviéramos directamente a Dios, que fue el que nos mandó a someternos, y por eso seremos recompensados. Colosenses capítulo 3, dice el verso 22, Colosenses 3:22, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo,
como a los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, todo lo que hacemos, cualquier sometimiento a una autoridad aquí terrenal, nos es contado si lo hacemos con excelencia, si lo hacemos de corazón, con sinceridad, dice ahí, ¿verdad? Como que lo estamos haciendo para el Señor. Mire, Dios está tomando nota de eso. Y hay bendición, y hay retribución, porque la autoridad produce beneficios, y el someterse a la autoridad produce beneficios. Una persona que ha aprendido a someterse a las autoridades va a estar en autoridad próximamente, porque Dios exalta al humilde, mas al altivo, dice la palabra, lo mira de lejos. Ahora quiero que observe algo más conmigo. La autoridad tiene un origen, la autoridad demanda honra de nuestra parte, la autoridad produce beneficios, pero también, en cuarto lugar, la autoridad tiene una doble dirección. ¿A qué me refiero con esto? Las autoridades justas agradan a Dios. Quienes se someten a ellas serán recompensados, ¿verdad? De lo que acabamos de leer. Entonces, así como los hijos deben someterse a los padres, a la autoridad que son sus padres, honrarle y obedecerle. La autoridad tiene una doble dirección de obediencia. Dios también manda a los padres ¿a qué? Ejerzan esa autoridad sobre sus hijos de la manera correcta, ¿verdad? De la manera correcta. Así como los siervos están siendo ordenados, ¿verdad? Mandados por Dios a obedecer a sus autoridades, a sus amos, a sus líderes, a sus jefes. Así también esos jefes, esos líderes, esos pastores, esos presidentes, esos gobernadores, etcétera, ¿verdad? Deben de gobernar justamente porque también tienen que obedecer a Dios, que les demanda a ellos obediencia en cuanto a la manera en que ejercen la autoridad. Para que quede más claro, leamos aquí nuevamente el versículo 4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, así como dijo, honren hijos a los padres, ahora les dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos. Críenlos conforme a la disciplina, conforme a la amonestación del Señor. Es decir, padres, no sean abusivos. Padres, no estén provocando que sus hijos se llenen de ira y pequen. Padres, ejerzan la autoridad, pero conforme a la disciplina del reino de Dios. Eso es muy importante, porque hay una doble dirección de obediencia. Los hijos obedecemos a los padres, y los padres sobre nuestros hijos no vamos a ser, ¿verdad?, gravosos sobre ellos, no vamos a provocarles a ira, no vamos a humillarlos, no vamos a avergonzarlos, no vamos a despreciarlos, no vamos a utilizarlos para provecho y beneficio nuestro, porque nuestros hijos, mucho antes de ser nuestros, son de Dios en realidad, porque Él es el nombre sobre todo nombre, porque Él es la autoridad, porque Él es el Señor de todo y de todos, amén. Esa es la soberanía de Dios. Esa es la soberanía de Dios. Y también dice, no solo el verso 4, observemos el 9, Efesios 6:9. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces dice, ustedes siervos, sométanse a sus amos, obedézcales, pero luego le dice, ustedes amos, déjense de amenazas. Déjense de intimidar, déjense de ser altivos, déjense de estar, ¿verdad?, oprimiendo a sus servidores y amenazándolos. Si no haces esto, ¿verdad?, entonces te voy a despedir o te voy a hacer este castigo, esta consecuencia.
¿Por qué? Porque dice, hay un Señor en los cielos que está viendo todo. Y si usted que está en este video tiene un puesto de autoridad, un rol de autoridad que ejerce sobre otros, ejérzalo conforme a la obediencia que Dios demanda de usted. No amenace, no oprima, no humille, no esclavice. Al contrario, motive, anime, sea ejemplo, sea de bendición para quienes están bajo su liderazgo, porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Dice que los padres sin provocar a ira y que los jefes sin amenaza, porque agrega algo, porque Dios no hace acepción de personas. Dice la Nueva Versión Internacional, porque en Dios no hay favoritismos. En otras palabras, Dios no ama más a los padres que a los hijos, ni a los jefes más que a los siervos. Dios no está diciendo, mire, vale más un líder que cualquier otro servidor. Eso no es lo que está enseñando la Biblia. En la dinámica de autoridad del reino hay un rango, sí, hay un liderazgo que es demandado por Dios, ordenado por Dios. Pero todos valemos ante Él y ningún líder, ningún padre, ningún jefe de hogar ni de trabajo, ¿verdad? Ningún presidente de una nación, ningún pastor de una congregación debe de creer, ni la gente que sirve junto a Él, que ese pastor vale más que otros, que ese líder vale más que los otros, porque no es así. Todos valemos lo mismo. Dios no hace acepción de personas. Y al fin y al cabo, así como Dios está demandando que en ese principio de autoridad se someta el servidor a su Señor, así también está diciéndole a su Señor que se someta en esa dinámica de obediencia al Padre, haciendo un liderazgo justo, honesto, edificante, recto, ¿verdad? Íntegro, porque en Dios no hay favoritismos. Insisto con esto porque a veces el error que cometen muchos es creer que los que tenemos un cargo de autoridad, un llamado, ¿verdad? Ya sea de Dios para liderar o en lo laboral, ¿verdad? O aún en el hogar. A veces se cree que entonces somos como más bendecidos que otros o somos mejores que otros, ¿verdad? Ya porque yo soy pastor, entonces yo tengo como un lugar de más estima ante Dios. La palabra no está enseñando esto. La palabra no está diciendo que los que estén sometidos a las autoridades tengan menos valor, ¿no? Lo que está diciendo la Escritura es que los que han aprendido ese principio de la autoridad y del sometimiento son estimados delante de Dios, son valiosos delante de Dios en donde quiera que estemos, cuando estemos sirviendo o cuando estemos liderando. Sí, porque todos estamos sometidos a una autoridad mayor, de una u otra manera. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y no es el del pastor. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y no es el de papá ni de mamá. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y no es el de la esposa o el esposo. Solo hay un nombre que es sobre todo nombre, y no es el del presidente, y no es el del ministro, y no es el del jefe, es el del Señor Jesús. Y todos entonces en obediencia a Él nos sometemos, porque la autoridad tiene una doble dirección de obediencia. Así como se le demanda a los hijos que se obedezcan a los padres, así como se le demanda a los siervos que obedezcan a sus amos, así también dice entonces los amos sean obedientes a Dios y lideren justamente, y así padres sean obedientes a Dios, no llamen a ira a sus hijos, no los estén provocando ni irritando. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el modelo de autoridad que nace de Dios. Por eso dije, la autoridad tiene un origen. Dios no anda provocando a ir a la gente. Dios no anda humillando a la gente tampoco, ni amenazándoles, ¿verdad? Dios no nos anda diciendo, mire, si no haces esto, ¿verdad? Te voy a destruir. Al contrario, Dios lo que está diciéndonos es, cuando nos habla fuertemente es, ¿por qué no quiero que seas destruido? Te demando esta obediencia. Vea qué diferente, qué distinto que es la autoridad que ejerce Dios. Entonces, interesantemente, a lo que a veces se piensa, resulta ser que más bien estar en una posición de autoridad
es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque se nos demandará más. Dice el Evangelio de Lucas, en el versículo, voy a leer el 48, Lucas 12, 48. Jesús aquí está, ¿verdad?, presentando una situación donde hay un siervo que es infiel, que se le puso a cargo una tarea y que no fue fiel para cumplirla, ¿verdad? Porque pensó que su amo, ¿verdad?, que su señor no lo estaba viendo y que tenía tiempo ahí cuando venga, ¿verdad?, me la juego, pero no se condució en obediencia. Entonces dice aquí, más Lucas 12:48, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel, a esto es lo que quiero llegar, a esta parte B del versículo, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Repito, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y aquel que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Más se le pedirá. Entonces, más bien, el estar en autoridad, el que se nos delegue una autoridad para ejercerla, es una gran responsabilidad. Y hay que asumirla con responsabilidad, porque es para agradar a Dios primeramente y para hacer bendición. No para herir, no para destruir, no para avergonzar, no para humillar, no para imponer, no para sacar provecho. Y cuando somos llamados por Dios a ejercer autoridad, ya sea desde nuestra propia paternidad en el hogar o laboralmente en un lugar de trabajo, pues o congregacionalmente, ¿verdad?, en un ministerio, tenemos que tener presente esto, que más se nos va a demandar, más se nos va a demandar. Hebreos 13, Hebreos 13, para los que anotan, 13:17. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Ahí está la doble dirección de la autoridad, ¿verdad? Que en cuanto a la iglesia, dice, obedezcan a los pastores. Pero también nos dice a nosotros los pastores que tendremos que dar cuenta de cómo ejercimos ese liderazgo y si estamos haciéndolo correctamente, ¿verdad?, para la gloria de Dios. Ya para finalizar, quiero retomar lo que leímos en Filipenses 2, porque quiero resumir todo esto que hemos dicho en cuanto a la autoridad. Me parece que se puede condensar en una sola palabra. La dinámica de autoridad en el reino, me atrevo a decir que se puede resumir, condensar en una sola palabra. Ya les voy a decir cuál es. Y para eso vamos a volver a leer Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Leímos el verso 5, ¿recuerdan? Vamos a leerlo nuevamente, el 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La dinámica de autoridad en el reino se resume, creo yo, en una palabra: humildad. Humildad. Así como Cristo se humilló a sí mismo, así como fue humilde, se despojó, tomó forma de hombre y vino a servir.
así también, ahora que Él está exaltado hasta lo sumo, que reina ahí con poder, sentado a la diestra del Padre, ahora que dice que nosotros, toda lengua, toda rodilla debe doblarse ante Él, porque la autoridad se resume en algo: humildad. Hay que ser humildes para aceptar que alguien merece mi obediencia, que alguien merece mi respeto, que alguien merece mi honra, que alguien merece que yo me someta y responda según su voluntad que me es demandada. Para eso hay que ser humildes. Y a veces nos cuesta mucho esto. Nos cuesta a veces en el hogar, cuando se trata de que los hijos sean humildes y acaten la voz de los padres. A veces cuesta cuando se trata de ser humildes y acatar la voz de los líderes en las iglesias, de los pastores. A veces nos cuesta en las áreas de trabajo, cuando se nos pide obedecer a la autoridad que está ahí, ¿verdad?, liderando sobre nosotros, o en una nación. Hay que ser humilde, pero todo según la voluntad del Señor, porque Él es la máxima autoridad sobre todo y sobre todos. Así funciona, me parece a mí, que lo que habla Pablo, la dinámica del reino. Gracias por su atención, mis hermanos. Espero que haya sido de provecho, de bendición este tiempo, ¿verdad? Nos vemos la semana entrante, si Dios así lo permite, para avanzar hacia lo que nos resta de esta carta, ¿verdad? Y que el Señor les continúe bendiciendo y que el resto de la semana sea feliz, gloriosa para cada uno de ustedes. Hasta pronto.